Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista que es parte del ciclo de conversatorios que realizamos con el objetivo de generar instancias de diálogo sobre democracia, ciudadanía, innovación social y mucho más. Este espacio es una iniciativa de la Escuela de Periodismo PUCB a través de su proyecto CUBIC, Colectivo Universitario de Vinculación y Comunicación Ciudadana en conjunto a la ONG Observa Ciudadanía. Soy Alger Montenegro, estudiante de periodismo y voluntario del proyecto CUBIC, y en esta entrevista, Desarrollo Sostenible del Desarrollo en su versión clásica a una mirada más integral, conversaremos con Paola Vasconi Reca, ingeniera geofísica, experta en asuntos ambientales y en cambio climático y actualmente asesora regional de la gobernanza climática para el programa Euroclima Más. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola, Alejandro. Muy bien, gracias. Qué bueno. Para comenzar esta entrevista, primero preguntarte a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo sostenible. Bueno, el concepto de desarrollo sostenible empieza a formarse en la década de los 60 y de los 70 con las primeras crisis ambientales que se dan en los países desarrollados producto de la industrialización. Ahí empezamos a ver crisis atmosféricas, producto principalmente de las emisiones de CO2. Se tienen esos episodios de lluvia ácida, por ejemplo, en la ciudad de Londres, o todo lo que tiene que ver con la deforestación y la pérdida de los bosques en Europa. Entonces empieza a surgir desde el área de la investigación inicialmente algunas investigaciones que dan cuenta sobre pérdidas e impactos importantes del desarrollo económico en los ecosistemas a nivel mundial. En ese sentido, los países a través de Naciones Unidas, ya en el año 72 en la Conferencia de Desarrollo de Estocolmo, se encarga a la señora Brundtland, que había sido primer ministra en uno de los países europeos, el desarrollar un informe sobre el estado del medio ambiente. Yo creo que es el primer informe global sobre el estado del medio ambiente, y ya en ese entonces, con su informe que está ya en el año 87, ella acuña este concepto de desarrollo sostenible, que lo que trata es de poner en una balanza tres aspectos principales, que son tanto el económico como los aspectos sociales y los aspectos ambientales, tratando de lograr un equilibrio entre ellos y que se mantenga, por decirlo, que el desarrollo económico principalmente no impacte la base fundamental de la sociedad, que es los recursos naturales y los ecosistemas. Sabemos que y hoy en día ya es un tema mucho más desarrollado el concepto de economía verde. Hoy día se habla incluso de la economía circular, y de cómo hay que cuidar la naturaleza, que es principalmente la base del desarrollo económico de toda la sociedad actual, y que debe además tener en cuenta todos los aspectos sociales, o sea, cómo el equilibrio y la equidad en términos del impacto de los recursos y la repartición de los recursos, ¿no? Hoy vemos también cómo hay grandes problemas a nivel global en términos de desigualdad, y de que no todos los seres humanos tenemos acceso a los mismos recursos y a los mismos bienes que se generan explotando los recursos naturales. Perfecto, es una definición bastante interesante y en ese sentido también, ¿qué elementos coyunturales y estructurales dieron inicio a la necesidad de hablar de desarrollo sostenible? Bueno, como yo te mencionaba, yo creo que principalmente crisis ambientales que se dieron en los países desarrollados. Hay varios ejemplos, tanto en el continente europeo
como en Estados Unidos y en Canadá, que dan cuenta de la pérdida de biodiversidad, de la pérdida de ecosistemas, de impactos graves de contaminación en los acuíferos, en ríos, lagunas, y todo eso va haciendo de a poco que los países, yo diría que en un inicio principalmente investigadores, eh, fueron los que impulsaron algunos activistas. Ya en aquella época empezaron a surgir algunas organizaciones que se preocupaban por los aspectos ambientales, no solo desde el punto de vista del cuidado del árbol, sino en una manera mucho más integral y teniendo también en el centro a las personas, ¿no? Muchas veces se ha catalogado a las organizaciones ambientales como que solo se ocupan de proteger árboles o especies y en realidad toda esta protección que se hace de los ecosistemas y de la biodiversidad tiene que ver también con aspectos de la protección hacia las personas, porque los ecosistemas y la naturaleza son la base fundamental de la producción alimentaria, y sin ella no podríamos seguir desarrollándonos como sociedad, ¿no? Así es, y como mencionaste también ahora las personas, ¿qué rol cumple la ciudadanía en el ejercicio de este desarrollo sostenible? Bueno, yo creo que cada vez la ciudadanía cumple un rol más primordial. Eh, Algo que no les mencioné en términos del concepto de desarrollo sostenible es como en esta evolución en algún momento desde Naciones Unidas tuvimos la cumbre de Río donde se acordaron una serie de convenios para la protección de la naturaleza, como el convenio de cambio climático, el de la desertificación y el convenio de la biodiversidad. Después tuvimos los objetivos de desarrollo sostenible, que se preocupaban más de traer aquellos aspectos sociales que habían quedado un poco en el desbalance. Y ya en el 2015 tenemos esta agenda hoy en día de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, junto con el Acuerdo de París, que yo creo que son hoy en día los dos principales instrumentos que se tiene desde la perspectiva de las negociaciones multilaterales para proteger tanto la naturaleza como también proteger o ir en busca de esa equidad e igualdad de las personas en recibir los beneficios del desarrollo económico. Y yo creo que en todo este camino y en toda esta evolución, la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil han jugado un rol fundamental y así son reconocidas como actores claves en todos estos procesos. Hoy en día uno no se imagina, sabemos que muchos conflictos ambientales surgen por no tener en cuenta lo que dicen las ciudadanías, que son finalmente quienes se ven impactados por todos estos procesos. Entonces yo no imaginaría hoy en día a alguien que decide hacer un proyecto en algún lugar que no tiene la capacidad de consultar a la ciudadanía cómo mejorar ese proyecto, cómo disminuir, cómo beneficiar e incluir incluso en el diseño de esos proyectos a las personas. Así es, sí, es sumamente importante incluir a todos los aspectos y a diferentes actores sociales dentro de las diferentes sociedades. Y también en ese sentido, ¿cómo ha sido la evolución del concepto de desarrollo sostenible y su integración en la sociedad? Bueno, ahí, como yo te decía, yo diría que hoy tuvimos en el 92 esa cumbre en Río de Janeiro, que se llamó la Cumbre del Desarrollo Sostenible, eh, y tuvimos ya también en lo que se llamó 20 años después Río más 20, donde se retoman estas conversaciones, finalmente se logra acordar en el 2015 esta nueva agenda de desarrollo sostenible,
y la Agenda 2030, que tiene tiene 17 objetivos, donde toda la sociedad está buscando perseguir un objetivo común, que es lograr proteger los recursos naturales, lograr proteger la biodiversidad, que finalmente son la base económica y la base social del desarrollo del planeta. Hoy es inimaginable eh, Hoy es inimaginable no tener en cuenta estos aspectos. Vemos hoy en día el fuerte acuñamiento de lo que es la economía circular. Eso quiere decir que todo lo que hay se aprovecha. No hay residuos, no hay desperdicios, sino que aprovecha en otros procesos productivos o en otras relaciones. Yo creo que cada vez más el ser humano entiende que su vínculo con la naturaleza es intrínseco y que entonces cada una de las actividades que él desarrolla tienen un impacto en él. En ese sentido, es importante plantearse cada vez que desarrollamos una acción cómo podemos reducir ese impacto y de qué manera podemos ir evolucionando en términos de políticas públicas. Incluso yo te diría que ya varias constituciones a nivel del planeta Tierra tienen el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en sus constituciones. Esto incluso puede ser una impronta en nuestro país ahora que se está discutiendo en el seno de la constituyente los cambios constitucionales que van a regir a nuestro país en el futuro. Vemos que varias organizaciones, varios centros de investigación han puesto propuestas importantes sobre la mesa de discusión sobre cómo reconocer estos aspectos que son relevantes para si queremos seguirnos desarrollando. Lo que además da sentido es decir que lo que hemos conocido hasta ahora como desarrollo no puede seguir planteándose en la misma esfera. Ya sabemos que en estos días estamos cumpliendo lo que se llama el sobregiro ecológico a nivel planetario. Eso quiere decir que a la fecha de hoy nos hemos gastado todos los recursos de este año que debiéramos haber gastado hasta fines de año. Incluso en el caso de Chile, los recursos se gastaron tempranamente. Si mi memoria no me falla, creo que ya en mayo habíamos gastado todos los recursos que supuestamente nos debe dar la base natural para todo el año. Entonces es importante comprender que todos los fenómenos que ocurren en la Tierra están vinculados y que cada una de las acciones que uno va desarrollando tienen un impacto. Entonces tenemos que buscar la mejor manera de distribuir las cargas ambientales por un lado, de minimizar los impactos y también de distribuir las riquezas que se generan. ¿Y por qué podemos afirmar que el concepto de desarrollo sostenible es un cambio de paradigma a la forma en que se entendía el desarrollo? Mira, yo te diría que inicialmente eso fue así. Creo que cuando en el año 87 se empieza a hablar de desarrollo sostenible, produce un impacto importante. De hecho, desde el año 72 hasta el 92, igual pasaron bastantes años hasta que tuviéramos las primeras convenciones de protección del clima, de la biodiversidad y de la desertificación. Sin embargo, durante bastante época, este concepto también fue un poco tergiversado porque propios sectores productivos, sobre todo las transnacionales, los conglomerados internacionales, usaron mucho lo que se llama el greenwashing a través de estos informes de sostenibilidad, donde decían lo bueno que eran y cómo protegían la naturaleza, pero sabíamos y se da cuenta después de que muchas de esas cosas eran solo un maquillaje y que seguían haciendo procesos productivos altamente contaminantes.
Yo creo que hoy en día eso ya es, y sobre todo hoy en día hablando de economía circular, se está, de la Agenda 2030, de los ODS, se está tratando de, o sea, más que se está tratando, ya no es posible. Creo que la ciudadanía está muy consciente de esas fallas y está muy vigilante de que no se produzcan estas cosas. Entonces, tenemos cada vez más denuncias. Tenemos, por ejemplo, una Greta que ha surgido, esta activista ambiental sueca, que ha hecho, yo creo que ha tenido un fuerte impacto en la agenda multilateral de cambio climático y un fuerte impacto sobre todo en los políticos y en las compañías. Hoy en día tenemos, grandes financistas anunciando que no, como el Banco Mundial o el Banco del Desarrollo, que no van a seguir financiando proyectos que sean contaminantes. Tenemos incluso inversionistas de fondos de pensiones que también están diciendo que van a analizar sus inversiones en términos de, los riesgos asociados al clima, por ejemplo. Entonces yo creo que hay realmente en la era actual hay una concientización mucho mayor y que tiene que ver con todas estas crisis, del clima, todos estos desastres naturales que hemos ido sufriendo cada vez más, producto del cambio climático principalmente. Así es, bueno, y es un tema también que actualmente ya nos está pegando cada día más fuerte, que al parecer pensábamos que iba a llegar después o en algunos años más y es algo que ya nos está afectando ahora. Muchas gracias, Paola, por esta entrevista. Ya llegamos al final de nuestra conversación, pero me gustaría saber si quieres agregar algo como para cerrar. Sí, bueno, yo solo de agradecerles a ustedes el tiempo, la posibilidad de contarles estas temas que para mí son, en extremo relevantes. Yo vengo varios años trabajando en esto. A mí me da gusto porque en aquellos entonces éramos unos pocos, a veces nos tildaban de extremistas o de trasnochados, hippies trasnochados, algunos nos decían, pero hoy se da cuenta que en el centro de las discusiones en todos los niveles el tema ambiental es un tema de relevancia y no es posible concebir el desarrollo de ningún país y de las sociedades sin considerar, la naturaleza como base fundamental y que a la par debemos perseguir el tema de la igualdad y la equidad de todas las personas, ¿no? Que todas las personas también puedan, tener las mismas condiciones y la misma calidad de vida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente a ti, Paola, por acompañarnos hoy en esta entrevista y también agradecemos a todo el equipo de la ONG Observa Ciudadanía y de Cubic que hacen posible este espacio. Nos volvemos a encontrar en una próxima entrevista. Hasta pronto. Chao. Chao.